Buenas, queridos amigos, de vuelta aquí en DMP Geopolítica, programa de hoy dedicado otra vez a Venezuela por lo que sucedió el día domingo, la elección del día domingo, desarrollando lo que ya venimos hablando a lo largo de 3 programas ya. Y bueno, en mi caso he escrito unos cuantos artículos que salen en mi newsletter brunosgarcini.substack.com, que pueden ver en el enlace de perfil de este programa, y también en Diario Red de España. Muchos de ellos son replicados en mi newsletter, y he escrito más o menos 3 o 4 artículos y 3 programas en este canal sobre las elecciones en Venezuela. La semana pasada hicimos 4 escenarios posibles de las presidenciales. Dije que los primeros 2 posibles eran, el primero para mí, victoria de Maduro y deslegitimación de oposición, y el segundo era una victoria de oposición y una disputa institucional donde el chavismo repitiese lo que sucedió después de la elección parlamentaria de 2015, la disputa con la oposición dentro de la institucionalidad venezolana desde los otros 4 poderes públicos contra el Parlamento en ese momento. Terminó dándose el primer escenario y es bastante importante todo lo que vamos a hablar hoy porque, bueno, básicamente la principal tesis de la oposición y la principal tesis de la comunidad internacional, entre comillas, que respalda a la oposición, básicamente Estados Unidos y los países más tirados a la derecha. Por ahí hay algunos presidentes por ahí, como el de Chile, Gabriel Boric, que es difícil catalogarlo de izquierda, es centro-izquierda, centro, con posiciones a nivel internacional que zigzaguean, pero que al final está alineado con los intereses de Occidente y principalmente con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sería como la representación del Partido Demócrata en un país, ¿no? No es el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, que es realmente de izquierda, ¿no? Bueno, están todos alineados por ahí y hay 3 países que son la voz disonante en América Latina: México, Colombia y Brasil, que están en el medio en este gran asunto que empezó el domingo, que es la posibilidad de que Maduro haya cometido un fraude, como dice la oposición, y por el otro lado el gobierno de Nicolás Maduro, que dice que le están intentando dar un golpe de Estado. A ver, en mi opinión, y como vamos a ir desarrollando, ya a medida que pasan los días, el tema del fraude, entre comillas, o la discusión si hubo fraude o no hubo fraude, queda en un segundo plano porque para la oposición, como comenté en el programa pasado, esta era una elección para, como se dice en Venezuela, prender el pedo. Es decir, intentar que Maduro no completase el círculo de reinserción a nivel internacional para la apertura económica que estaba haciendo con algunos grupos financieros y petroleros de todo el mundo. Esto que hemos visto en el último tiempo de las petroleras estadounidenses, de las empresas gasíferas europeas, metiéndose de vuelta en el banquete petrolero venezolano con licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Maduro se jugaba la legitimidad internacional para poder continuar en ese proceso, pero a la vez en una elección donde no había ningún tipo de garantía o negociación detrás. Y yo comenté que me parecía que era una elección, y lo vengo diciendo, sin las condiciones para ninguno de los dos bandos.
Algo que es bastante polémico si sos venezolano y sos de oposición, porque vas a decir, wow, no, es que el Estado, el represor, chavista, esto y el otro, pero que para mí es de vital importancia porque prácticamente esta rama de la oposición, este liderazgo de la oposición con María Corina Machado a la cabeza, considera el chavismo un cartel de narcotráfico criminal que la única solución es de seguridad. Y esa perspectiva es lo que ha hecho que la oposición vea ese liderazgo, vea esta elección como una oportunidad para generar un clímax de movilización que uniera un frente interno con un frente internacional para quebrar el chavismo. Quebrar el chavismo y borrón y cuenta nueva. Nada de negociación. Y después todas las teorías que hay de esa transición en las cuales la oposición alterna entre negociar con algunos militares chavistas para que se dé la vuelta. En el medio, por supuesto, está Estados Unidos, que quiere deshacerse del chavismo hace mucho tiempo, independientemente de lo que fuese Nicolás Maduro, que se quiere deshacer del chavismo porque como experiencia histórica es una de las mayores experiencias históricas en América Latina que se le ha revelado. Es decir, es después del castrismo el segundo movimiento que más daño le ha hecho a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Así se llegaba a esta elección y la oposición, como sabíamos, tenía todo un andamiaje para gritar fraude. Ya lo habíamos dicho, ya lo había anticipado todo el mundo. Había encuestas que decían que estaba por encima de 20 puntos. Y había otras encuestas y algunos consultores que decían que en realidad la cosa estaba más peleada, ¿no? Pero bueno, realmente, por lo menos por mi caso, que hoy quizás tengamos la oportunidad, hablando con mucha gente que está allá, que pertenece a la estructura orgánica del Partido Socialista Unido de Venezuela o de los movimientos sociales, ellos decían, tenemos una base de 5 millones de votos, vamos a llegar quizás a 6 millones, la migración, la enorme migración de 8 millones de venezolanos y la falta de organización de la oposición va a hacer que esos 5 o 6 millones nos permitan ganar cómodamente. Y había algunos encuestadores como José Yepes, presidente de Data Analysis, que en sus informes internos decía el chavismo va a sacar 6 millones y la oposición va a sacar 5 millones de votos. Esto coincidió con el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral, estos números, con una participación del 59%, pero obviamente que la oposición ya había sacado sus exit poll que decían que estaba con una ventaja del 30% y de inmediato digitalizó todas las actas que había juntado, que el plan de la oposición era juntar actas en todas las mesas, tener testigos en todas las mesas y con esas actas digitalizarlas y subirlas como un conteo paralelo. Eso fue lo que hizo la oposición al otro día, después de desconocer los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, con el principal argumento de que el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad no había subido todos los resultados desagregados en su página. Es decir, cada vez que hay una elección en Venezuela, usted va, hurga ahí, estado, parroquia, mesa y puede ver en tiempo real cuáles son los resultados. Pero en esta oportunidad se dio el primer boletín y no estaban esos datos. El argumento que dio Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, fue que el CNE había sido hackeado y que eso había ralentizado / detenido la transmisión de actas, por lo cual se había demorado la transmisión de los datos y en esa nebulosa, en ese tiempo que se tardó en dar el primer boletín oficial, la oposición lo utilizó como prueba para decir que se estaba cometiendo fraude en Venezuela. Y acá hay una cosa importantísima que vamos a ir viendo, es que Venezuela es incómodo para muchos porque obviamente que hay siempre hay una disputa y esto no es electoral, es en términos de poder y es en términos de geopolítica,
Estados Unidos, como lo venimos diciendo, sacó sendos informes recomendando a algunos personeros que habían participado en la administración Obama, sobre todo Mark Feister, que nosotros ahora vamos a repasar más adelante, hablando de llevar un conteo paralelo, hablando de conversar con los militares para generar algún tipo de fractura, para prevenir el fraude, hablando de intentar convencer a Brasil, Colombia y México para que reduzca la posibilidad de que Maduro cometa un fraude, entre comillas, porque más allá de todo está el plan de Máxima, que es un cambio de régimen. A ver, independientemente de todo, es un cambio de régimen donde se persigue y se detiene a las personas que tienen una recompensa sobre su espalda. Hablamos de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, todos los altos personeros del chavismo. Entonces, obviamente que Estados Unidos está maniobrando para intentar revivir la operación de cambio de régimen que había sido derrotada por Nicolás Maduro por allá los albores de 1900, iba a decir 2020. Así que vamos a empezar primero con lo que dice el conteo de la oposición y su página. Ya dijimos lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Después lo vamos a comparar con lo que se dijo, lo que dijeron los encuestadores y también con alguna información más. Vamos a repasar los informes que vimos la semana pasada. Vamos a ver si en alguna parte de este vivo tenemos una entrevista importantísima y quizás esclarecedora para todos ustedes. Mientras tanto, yo les voy pidiendo que le den me gusta, que vayan comentando, que se vayan suscribiendo al canal. Para nosotros es re importante suscribirse al canal. Esto es un canal de geopolítica, algo bastante raro, y donde intentamos analizar y ser lo más pragmático posibles. Es decir, independientemente de la cuestión emocional que podamos tener. Yo, obviamente, por haber vivido 8 años allá, porque yo me considero chavista, tengo, de alguna manera, cierta movilización por lo que está sucediendo, pero eso no quita que uno tenga que ser concreto y real y ceñirse al acontecimiento y ser honesto. Entonces vamos a intentar ser honesto porque hay muchas cosas que están pasando y no todo está en blanco-negro, porque hemos visto que en todos los medios ya está estandarizado: Maduro cometió un fraude, Maduro se entrinchera al poder, Maduro va para el lado de Daniel Ortega, y las protestas. Pero bueno, pero eso también tiene su lado B, su lado C, y más allá de toda esta cuestión emocional que hay ahí, que para muchos venezolanos los toca de cerca porque llevan mucho tiempo en este conflicto, la realidad que detrás de esto hay muchos intereses de peso, intereses económicos, intereses petroleros, geoeconómicos, importantísimos. Y si no, basta ver que los primeros países que han reconocido la reelección de Maduro han sido China y Rusia. Y bueno, y Estados Unidos está haciendo su presión, como siempre. Así que bueno, primero vamos a ver lo que dice Francisco Rodríguez, que acá está pasando algo muy loco. Es decir, todos los que decían, che, mirá, que según mis números no es tanto como dice la oposición, que están 20, 30 puntos, están recalculando pensando que los datos que está dando la oposición son reales. Y hoy por hoy no se sabe si los datos son reales de la oposición. La oposición puso unos resultados que están cubriendo el vacío informativo de que el Consejo Nacional Electoral no puso sus resultados como manera de sustituir la institucionalidad venezolana, pero esos datos no están chequeados ni validados por nadie. Son, de alguna manera, una forma de ponerle un piso a el paso siguiente, que es buscar una negociación para una salida de Nicolás Maduro o una salida de otro tipo de su gobierno. Es decir, se está hablando alrededor de la nada, y eso también forma parte de esta operación de cambio de régimen en curso. Eso no quiere decir que sea completamente irregular que el Consejo Nacional Electoral no haya dado datos, que cada minuto que pasa
eso tiene una repercusión, como vamos a ir viendo, pero lo vamos a ver desde la perspectiva, en vez de esta cosa buenos o malos, esta cosa Maduro es un dictador, Maduro esto, aquello, y la oposición María Corina es la Virgen de Santa Teresita que bajó con su halo divino a salvar a los venezolanos. No vamos a entrar ahí, sino que vamos a entrar en la perspectiva de hay una operación de cambio de régimen en Venezuela, hay una operación de cambio de gobierno, que ojo, que muchos venezolanos están de acuerdo con esto, ¿eh? Están de acuerdo que hay que salir de una manera violenta del gobierno. Muchos seguidores de la oposición respaldan esta salida, respaldan que los chavistas tengan que estar presos porque han cometido crímenes de lesa humanidad y e igualan a, a todos los chavistas con los dirigentes chavistas, y como vamos a ir viendo, eso tuvo una repercusión. Pero digo esto que lo vamos a ver desde esta perspectiva, ¿por qué? Porque obviamente que el Consejo Nacional Electoral no publique los datos y que empieza a generar una conversación que es funcional para lo que quiere María Corina Machado, que es partir y fragmentar para posibilitar la operación de cambio de gobierno al chavismo y a los militares principalmente. Bueno, Francisco Rodríguez, que la semana pasada lo trajimos para comentar que él decía que según sus cálculos estaba más peleada la cosa porque hacía un ajuste de sesgo que tenían cada una de las empresas encuestadoras, diciendo básicamente que siempre habían calculado mal y que siempre habían calculado a favor de la oposición, de que no habían contado la migración en cada uno de los lugares donde se hacían estas encuestas. Ahora dice y valida de alguna manera los datos que están online en esta página de la operación de la oposición, donde dice cosas muy raras, porque, a ver, él compara la elección anterior, la del 2000 regional de 2021, con la de 2024. Y él dice que en la anterior se sacó 2 millones de votos en el caso de la Mesa de Unidad Democrática y que en esta se sacó 8 millones de votos. O sea, la oposición pasó de 2 millones a 8 millones. Que para mí es una comparación errada, porque la última elección donde la oposición fue unida fue la de 2015, las parlamentarias donde ganó, que sacó casi 7.700.000 votos por ahí, es decir, por debajo de esta franja, pero bueno, la gran mayoría de los que lo fueron a votar, o una buena parte, ya no están más en el país. Y esto es una cosa... está bien que toca el chavismo, pero la base del chavismo en general, si bien migró una buena parte, el estrato social de la base del chavismo no es la que más migró de Venezuela. La que más migró es claramente la base tradicional de la oposición. En cambio, para el conteo de la oposición, se quedaron 4 millones y 4 millones del chavismo. Es decir, entre una elección y la otra. Lo cual también es bastante... Hay que agarrarlo con pinzas porque la elección con la que se comparaba esta reelección de Maduro eran los 6 millones y pico de 2018. Hago toda esta aritmética para que veamos cómo los números son una excusa o son utilizados en función de construir el argumento de que Maduro se robó la elección y que hay que cambiarlo hay que lograr su salida, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto es lo que decía José Ignacio Yepes, presidente de Data Analysis. Este número coincide con el boletín del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué coincide con el primer boletín? Todavía estamos esperando que Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, salga del lugar donde esté para dar el segundo boletín y diga dónde están los datos, dónde están las actas. O dónde están los datos desagregados, porque las actas en Venezuela no es lo que se cuenta primero, ¿no? Es lo que se hace un recuento automatizado y después un recuento manual, pero por una parte de las actas es un recuento mucho más completo. La oposición ha utilizado lo de las actas porque es muy fácil, mucho más fácil de explicar. Bueno, en ese momento, en un informe interno, Maduro sacaba 6 millones de votos, según José Antonio Gil Yepes, el presidente de Data Analysis, y Edmundo González sacaba 5.600.074 votos. Bueno, proyectado más o menos con el 100%, porque cuando sea el primer boletín supuestamente era el 80% de las actas transmitidas por el Consejo Nacional Electoral,
proyectada esa misma tendencia que dijo irreversible en ese momento el CNE y por el cual se proclamó a Nicolás Maduro presidente, sacaban números muy parecidos a los que transmitió el Consejo Nacional Electoral y que dice Yepes. Así que acá hay una primera coincidencia con algo que dijo un encuestador que ha sido muy medido con todo lo que ha dicho a lo largo de estas últimas jornadas. Y después vamos a ver este video que acá lo hemos repetido bastantes veces. Esta va a ser la tercera. Esto lo dijo Francisco Bello de Pronósticos a principios de junio. Veamos un poco lo que decía. Y principalmente, cuál para él era la base de votos del chavismo. O sea, los votos que iba a sacar el chavismo y qué podía llegar a suceder si el chavismo se unía por la amenaza de una María Corina Machado presidenta. El proceso electoral del 28 de julio se han generado muchísimas expectativas por las posibilidades que se presentan en Venezuela una vez más de generar un cambio. Bien lo decía Edmundo González Urrutia en su discurso del día de ayer, donde llamaba a no caer en el triunfalismo. Y bien lo decía también Ramón Guillermo Aveledo en un tuit de días pasados, donde decía que el extremismo no era conveniente, sobre todo porque el extremismo llevaba a la reagrupación del chavismo. Ese sector del chavismo que había estado apartado de la gestión gubernamental para su propia subsistencia, si se siente amenazado por la oposición, terminará por reagruparse en torno al presidente de la República. No solamente son las encuestas las que determinan los resultados, hay muchísimas cosas que intervienen. La abstención. No es verdad que en Venezuela pueda votar el 80% del registro electoral. Si hay el 80% del registro electoral en el país, yo puedo decir con absoluta, meridiana y diáfana claridad que la participación hoy, si las elecciones fueran el próximo domingo, está rondando el 60% del registro electoral. Hoy Maduro tiene 1 de 4 electores. Eso se traduce en 5 millones de votos. Si nosotros hablamos que la participación es del 60%, la oposición todavía tiene 7, 8 millones de votos donde pescar. Pareciera que por la situación del país, algunas cosas pudieran caminar hacia que la economía del voto funcione del lado del gobierno, y la gente se reagrupe en torno a Maduro, todo el chavismo, y funcione de alguna forma hacia el sector opositor. Existe una cantidad de opciones candidaturales alejadas de los polos que tienen características importantes. Hay candidatos como Benjamín Rauseo, que tiene un inmenso conocimiento en el país y que, aunque no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República, todavía tiene 6-7% del electorado a su favor. Hay otros candidatos como Luis Eduardo Martínez, que tienen las tarjetas tradicionales, que de alguna manera algo sacan por el inmenso arraigo que llegaron a tener y todavía tienen en la oposición, pero hay candidatos como Brito, que sacó una cantidad de votos en la gobernación de Anzoátegui, hay candidatos que están compitiendo como Ceballos, que tiene un nicho en el Táchira, hay candidatos como Ecarri, que sacó una cantidad de votos importante en Caracas y tiene algunos nichos en Aragua. Nosotros calculamos que hoy la dispersión, eso puede cambiar, hoy la dispersión está cercana al 15%. El tema del cuidado del voto. La trampa, como trampa, yo no la creo. La trampa que existe es la que siempre ha existido y que va desde las convenciones de los partidos, que es cuando dejamos las mesas solas. Por ejemplo, la mesa 7 del Colegio X de Pirapira reporta 60% de participación y gana la oposición. En la mesa 3 del mismo colegio se reporta 80% de participación y gana el gobierno. Evidentemente, lo que ocurrió no es que hubo una trampa en esa mesa puntual, sino que esa mesa se quedó vacía y en esa mesa se desconectó la captahuella, en esa mesa se metieron 20% de votos inorgánicos. Entonces yo creo que es fundamental, como bien lo ha dicho Edmundo González Urrutia, que la defensa del voto sea una prioridad de la oposición. Bueno, él era Francisco Bello de la encuestadora Pronósticos, decía básicamente el piso del chavismo era 5 millones de votos. Cuando hablabas con la maquinaria o con la gente de la maquinaria, lo que te decían es nosotros tenemos un 1 por 10, que no era el 1 por 10 del 2015, que le dio una gran derrota al chavismo porque pensaba juntar 8 millones, 9 millones de votos y terminó juntando 5 millones, porque gran parte de lo que dijeron 1 por 10, dijeron el 1 por 10 es una persona, junta 10 personas que van a ir a votar por el chavismo. En ese momento muchos pusieron su lista
y gran parte de los que estaban en esa lista no fueron a votar. En esta oportunidad lo que hizo el chavismo fue un 1 por 10 por 7, es decir, todos los militantes, ya no simpatizantes del chavismo, eh, juntaron 10 personas relacionadas con misiones, con personas que estuviesen cercanas, y se comprometieron y repasaron ese conteo llamando una y otra vez para que fuesen a votar. Era por 7 porque eran junto con las 7 organizaciones que componen el Gran Polo Patriótico por el que iba el chavismo, y además de todo eso estaban gran parte de los militantes del PSUV, que son los 300.000 jefes y jefas de calle, que, bueno, que han surgido con los consejos locales populares de abastecimiento, que reparten las cajas de comida a partir de los periodos grandes de crisis y escasez de alimentos, que han permitido que desde la elección 2015 hasta el 2018 el chavismo creciera en 1 millón de votos. Esa era la estrategia del gobierno, junto con ponerse a arreglar cosas en los barrios, el famoso mapa de soluciones, donde la gente de los consejos comunales, de las comunas chavistas, iban a votar por cuáles eran las prioridades para que el gobierno, en conjunto con los consejos comunales y las comunas, se dispusiesen a arreglar y dar soluciones a los problemas de las comunidades. Los planes Callapa para arreglar hospitales, arreglar carreteras, arreglar infraestructura, con el cual el chavismo pensaba ampliar su base electoral. Bueno, lo que dice la oposición y lo que sostiene algunos personajes de ex chavistas, que hoy por hoy hay que decir una cosa, no hay nada más converso de oposición que un antiguo chavista, que es algo muy loco. Yo entiendo que hay una emocionalidad muy fuerte contra algunos cercanos a Nicolás Maduro y con algunas maneras de la etapa de Nicolás Maduro de gestionar barra hacer las cosas, pero es muy loco ver gente que antes era lo más chavista posible, estar no solamente del otro lado de la vereda, sino ser más opositores que los opositores tradicionales y estar a un pasito de pedir una intervención militar de vuelta. Es muy loco eso, uno lo entiende porque obviamente muchos recorren el camino emocional de sentirse desesperanzado y entender que el gobierno es una cúpula dictatorial y pero es más complejo que eso, porque el chavismo es un movimiento donde hay millones de personas que lo componen. No son solamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. O sea, son jefes y jefas de calle, señoras, señores que viven toda su vida en una comunidad que conoce todo el mundo y que son los que están a cargo de gestionar las soluciones y la primera política social del gobierno chavista. Así que es muy difícil, muy loco verlos del otro lado llamando a que esa gente se pase de lado para posibilitar que llegue una persona que históricamente tuvo una posición de... O sea, Javier Milei al lado de María Corina Machado es Churchill, digamos, es Marx al lado de María Corina Machado. María Corina Machado está más a la derecha que Javier Milei. O sea, en cuanto a ideales, en cuanto a praxis, o sea, vean ustedes en la oposición cada vez que hay alguien que hable en contra de María Corina Machado, cómo saltan sus muppets en las redes sociales a matarlos. Es decir, esto también es una cuestión muy común en la política venezolana de que se maneja a los planazos limpios, es decir, la disidencia se maneja a los planazos limpios y es una costumbre que lamentablemente la política venezolana se ha instalado y expandido en los últimos tiempos y que la gran mayoría de los venezolanos están cansados de esa vaina. Pero bueno, volviendo un poco al quid de la cuestión. ¿Qué dice la oposición? Vamos a leer un hilo de tweets de Freddy Guevara, que es un dirigente de Voluntad Popular, uno de los partidos que componen la plataforma unitaria de oposición, donde traza lo que vendría a ser el plan a partir de ahora. Él dice, mi opinión sobre hacia dónde va el conflicto, Freddy Guevara del partido de Leopoldo López, para que se grafiquen, es que las actas de votación son el fundamento de la victoria, pero no será una auditoría independiente de lo que generará el cambio, sino que el régimen nunca aceptará esto y de eso se tiene que encargar la comunidad internacional. ¿De qué nos tenemos que encargar nosotros?
Fue uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional en 2015 y fue uno de los principales promotores de las movilizaciones de 2017, 2018. Pasó un tiempo preso, después recibió una amnistía y ahora vive afuera del país. Y aparentemente ayer se reunió con algunas figuras de la Casa Blanca para volver a hacer lobby a favor de las sanciones personales contra algunas figuras del gobierno venezolano. Lo nuestro, dice Freddy Guevara, es la movilización. ¿Hasta cuándo? Hasta que Maduro negocie los términos de una transición o que un grupo suficientemente grande de militares y policías se sume al pueblo. Que es lo que yo empecé diciendo al comenzar el video. ¿Y cómo la movilización ayuda a eso? Bueno, ¿por qué? Porque visibiliza lo que el CNE de Maduro quiere ocultar. Acá hay una cuestión, un argumento con el cual le da fuerza a esto, es que Elvis Amoroso es históricamente el abogado de Nicolás Maduro, fue contralor de la República, es una figura que la verdad para la oposición le deja toda la mesa servida para que diga es un personaje del régimen, está parcializado, porque realmente ha sido uno de los arquitectos legales de todo lo que ha hecho el chavismo a lo largo de 25 años de proceso. Demuestra que el país será ingobernable, dice, si continuamos en protesta, es decir, que no se podrá seguir mandando y robando, por lo tanto tendrán que negociar o irse. Genera temor sobre lo que se niegan a ceder, bajo la idea de que el pueblo les puede pasar por encima, y lo más importante es que genera condiciones para que quienes hoy están en el Estado, civiles y militares, e incluso en el PSUV, pero que quieren una solución, sientan el respaldo y tengan la oportunidad para actuar. Tengámoslo claro, somos el 70%, pero necesitamos gente que hoy forma parte del régimen. Acá hay una idea, que es que la oposición sacó el 70% de los votos y el chavismo sacó un 30%. Ellos hablan de, ya ni siquiera el conteo de Francisco Rodríguez, 7 millones contra 3 millones de votos del chavismo. Yo lo entiendo que utilicen lo que sienten muchas personas, muchos venezolanos, de que descontentos con el gobierno, para decir que Edmundo González sacó el 70%, pero es muy difícil de creer. Muy difícil de creer, básicamente porque el chavismo es una máquina de movilización y el chavismo tiene millones y millones de personas convencidas, militantes, que no iban a votar por María Corina Machado, que realmente les dio miedo lo que está enfrente y fueron a votar a Nicolás Maduro. Hoy me comentaba un compañero diciendo, yo no fui a votar en defensa. No fui a votar a Nicolás Maduro, fui a votar en defensa de que el frente está el fascismo, el frente está en una persona que me van a perseguir si llegan al poder. Y dice, eso no ocurrirá gratis, dice Freddy Guevara, es decir, esto de que tienen que generar una solución para que den el paso a los civiles y militares. Vendrá con una mezcla de negociación, presión y puentes internacionales, ofrecer garantías personales y políticas, pero sobre todo el respaldo y la firmeza de la gente movilizada. Eso es lo único que depende de nosotros. Sigamos hasta el final. Sigamos confiando. María Corina Machado nos ha llevado hasta acá. El mundo ha asumido con entereza este momento y estoy seguro de que seguirán llevándonos hasta la victoria. Nosotros a apoyarlos y a hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¿Por qué saca este tuit Freddy Guevara? Básicamente porque la oposición, los opositores están acostumbrados a que lo llaman a la calle, un grupo arma focos de violencia, vienen las fuerzas policiales, reprimen esos focos de violencia, algunas personas son lamentablemente reprimidas sin que estén participando en un foco de violencia y termina generando una desmovilización total donde no hay un plan no hay un plan de salida, es decir, no hay ningún tipo de objetivo político realizable y termina generando una frustración en la oposición. Y eso fue el run run que ahora vamos a empezar a hablar un poquito más, que empezó después de los primeros días de protesta en contra del resultado. Bueno, vamos con este gráfico, Lautaro, donde, porque bueno, estamos en la oposición claramente, que digamos Freddy Guevara, como el resto de los opositores, como María Corina Machado, han sido formados por los distintos organismos de Estados Unidos, ONG, en un plan de cambio de régimen no violento, que son estos cambios de régimen de población movilizada, que se conoce como revolución de color, para recuperar la democracia e ir a la transición a la democracia, que estaba reflejado en ese libro de La dictadura de la democracia de Jen Sharp, que
desde que lo descubrieron todas las agencias estadounidenses, lo utilizan como una Biblia para ir pasándolo de mano en mano a todos los movimientos que se oponen a gobiernos que están en contra de Estados Unidos. Empezó principalmente con gobiernos autoritarios de las antiguas repúblicas soviéticas, bueno, también con Yugoslavia, con Serbia. Formaron un grupo de jóvenes que eran el movimiento Otpor, y ese movimiento que logró una repetición de unas elecciones, veamos, siempre son elecciones, ¿no? Se utilizan las elecciones como una forma de legitimar el resultado por decir que es fraude, un movimiento, una movilización transversal de la sociedad, y después, acto seguido, la búsqueda de una fractura institucional y una nueva elección para lograr el cambio de régimen y una transición a la democracia. Bueno, vamos con el gráfico, si lo tenés por ahí, de lo que te pasé. No, el de que aparecía creo que está en el que te pasé por WhatsApp, Lautaro. Si lo tenés por ahí. Vamos un poquito más para abajo. Vamos un poquito más para abajo. Perdón que aparece la página del PSUV, pero es un gráfico de otro tipo. Si lo podés agrandar, sería espectacular para que la gente entienda lo que estamos diciendo. Porque esta es la tesis política de la oposición. La tesis política de la oposición de praxis política es una revolución de color clásica que empieza por una fase de ablandamiento. Esto fue toda la campaña, diciendo de que se iban a robar las elecciones, que la diferencia era tan grande, que Maduro iba a comenzar a hacer una profecía autocumplida y empezar un acto seguido, una deslegitimación constante. Que esta deslegitimación ya podemos hablar de que hay un piso para los opositores y para todo el que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, que ya lleva 25 años haciéndose, porque este mismo manual que estamos viendo, por ejemplo, ya se quiso aplicar con Hugo Chávez a partir de 2007. Todas las revoluciones de colores empezaron a finales de los 90 y principio del 2000, la revolución naranja de Ucrania, donde se repitió una elección, después de que ganara Yanukovych, que era cercano a Rusia, Timochenko, que en ese momento era quien se oponía a Yanukovych, era un líder pro-occidental, salió a protestar por unas elecciones fraudulentas amañadas y lograron la repetición electoral, y Yanukovych perdió y hubo un cambio de gobierno, y Ucrania, ese fue el primer alineamiento de Ucrania con Occidente, y fue el alineamiento que llevó a que Ucrania pidiese unirse a la OTAN. Lo mismo pasó en Georgia, lo mismo pasó en algunos países como Rumania, Lituania, Serbia. Y bueno, después de todo eso viene el calentamiento de calle, que son movilizaciones. La oposición viene continuando en los últimos tiempos, utilizó la campaña para calentar las calles, principalmente para exponer al gobierno, exponer el autoritarismo del gobierno, y realmente el gobierno se la dejó bastante fácil, para ser sincero. ¿Por qué? Porque, a ver, donde iba María Corina Machado, si María Corina Machado se comía una empanada en un negocio, después venía la autoridad fiscal del gobierno, el CENIAT, y cerraba el negocio. Entonces, a medida que le intentó poner esos obstáculos a la campaña de María Corina Machado, de atacar a las personas que prestaban algún tipo de logística a su campaña, realmente le dio más músculo a una movilización que, vamos a ser sinceros, si comparamos las movilizaciones de María Corina Machado en esta última campaña con la de 2017 la oposición, no nos estamos yendo a 2002, que fue cuando más movilizó la oposición, realmente son una sombra. Pero digo, le dio argumentos para motivar a su población y a todos los que vivían eso, y que generalmente no era gente de un estrato social históricamente alineado con la oposición, sino de estratos sociales que muchos de ellos de clases populares que históricamente habían estado identificados con el chavismo. Para mí eso fue un grave error del gobierno de Nicolás Maduro. Y después del calentamiento de calle, que fue la campaña, para mí fue la campaña, viene la desestabilización. La desestabilización, en mi opinión, es la operación de fraude. El fraude, la visión de que Nicolás Maduro hizo el fraude, es lo que mantiene en viva todo lo que el siguiente círculo y el siguiente círculo de confrontación,
para llevar a la fractura institucional. Es decir, que los militares, lo que decía Freddy Guevara, los militares y algunos militantes de chavismo se den la vuelta y respalden a María Corina Machado. Y Edmundo González quedó ya en un segundo plano, ¿no? Se lo nombró ahí como presidente electo, algunos gobiernos, Estados Unidos está amagando, Perú está haciendo lo mismo. Pero en sí, este es el caminito que está recorriendo la oposición, obviamente con mucho menos músculo de lo que tenía en 2017, pero hay algo que yo estoy viendo que me llama mucho la atención y que va a ser determinante, es que hay algunas figuras, como le hablaba, ex chavistas, algunos francamente lo peor de que ha tenido el chavismo. Es decir, cuando ves sus nombres y ves lo que dicen, realmente decís menos mal que te fuiste para el otro lado porque sos impresentable, hermano. Hablamos de figuras como Juan Barreto, que fue alcalde del Distrito Mayor de Caracas, una persona hipercorrupta que relacionado con un montón de cosas nefastas del chavismo que llevó a que el propio chavismo perdiera la alcaldía mayor de Caracas. Figuras como Andrés Cizarra, ministro de Comunicación de Hugo Chávez, que cuando era ministro de Comunicación de Hugo Chávez se dedicaba permanentemente a perseguir a todos los periodistas en todos los medios públicos que tenían algún tipo de disidencia, que se intentaban agremiar, un personaje nefasto que están en este momento hablándole a los chavistas para que den ese paso. Y también otras figuras que a mí me han llamado mucho la atención, como Daniel Stulin, lo habrán visto, que estaba muy relacionado con los militares y que me llama mucho la atención. De golpe Daniel Stulin se enteró de que Venezuela vive en una dictadura, que Nicolás Maduro tiene una camarilla con los hermanos Rodríguez y esto que lo otro. Una persona que dio discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tenía relación con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, que a partir que sacó un video empezó a publicar mensajes de militares. Es decir, hay activa una red de vocerías hablándole a los chavistas diciéndole, ustedes vieron lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro, ustedes vieron el fraude que hizo el gobierno de Nicolás Maduro, ustedes tienen que publicar las actas y ustedes tienen que restarle el apoyo a Nicolás Maduro, y que le da cobertura narrativa a, para mí, lo que viene, que es que esta gente cuando se lanza, sistemáticamente cuando se lanza este tipo de operaciones, atrás viene el coñazo militar, atrás viene un grupo como los caballos de las carreras hípicas, ¿viste que esos caballos que vienen atrás de todo, de toda la flota y que de repente van apareciendo atrás y van pegando la galopeada y terminan llegando primero? Bueno, atrás viene un grupo de militares que están constantemente hablando con una figura de la oposición, una periodista barra operadora de la fuente militar, Sebastiana Barraes, que ya viene diciendo hace mucho tiempo, hay un grupo de militares institucionales que si hay un fraude se van a pronunciar. O sea, están juntando masa crítica. No hay, de alguna manera, una movilización que les permita sustentarlo, que permita sostener focos de violencia, pero para ellos lo importante es tener caliente la calle para darle cobertura a eso otro. Vamos a ver un video de Elena Villar donde se habla, porque algo fue muy importante el día de la elección, que antes de que se conociesen los datos, se publicó un exit poll, un boca de urna, de una empresa estadounidense que se habló como si fuese impoluta, que daba ganador por 30 puntos al candidato de oposición. Vamos a ver quién es y quién financia a esta empresa encuestadora para entender cómo sigue esto y después vamos a ir conversando y desarrollando lo que estamos conversando.
los principales elementos utilizados por la oposición venezolana para afirmar que hubo fraude en las elecciones han sido dos encuestas a boca de urna. Estas dos únicas fuentes, presentadas como evidencia tanto en medios como en cuentas de políticos contrarios a Nicolás Maduro, arrojaron números muy diferentes a los resultados publicados por la Autoridad Nacional Electoral de Venezuela. Ambos sondeos daban la victoria a Edmundo González por un 65% de los votos, frente al 44,2% que le dejó en segundo lugar tras el recuento oficial de los votos. Un análisis de las dos empresas que elaboraron dichos sondeos desenmascara quién o quiénes están detrás y qué intereses tienen. La primera de las encuestas, ampliamente citada en medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, Reuters, así como por conocidos dirigentes de oposición como Leopoldo López o Juan Guaidó, fue la de Edison Research, una empresa con sede en Nueva Jersey. Tal y como recoge el periodista Benjamin Norton, en una investigación, esta empresa no es un observador imparcial. Los principales clientes de Edison Research son los propios medios de propaganda del gobierno estadounidense, como Voz de América o Radio Free Europe, tradicionalmente vinculados a la CIA, según reconoce el propio New York Times. Estos medios pertenecen a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, un órgano con sede en Washington. Dicha agencia se financia a través del Congreso estadounidense y está previsto que reciba 950 millones de dólares para el año fiscal 2025. Además, en la propia web de la agencia, bajo la cual operan estos medios, se asegura que sirven a los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Según el perfil del vicepresidente ejecutivo de la encuestadora estadounidense, entre sus clientes también tienen gobiernos, aunque no revelan cuáles. No obstante, además de su trabajo en Venezuela, la empresa destaca que también han realizado encuestas en Ucrania, Georgia e Irak, países que el Departamento de Estado estadounidense considera estratégicos y que son blanco de las injerencias de Washington, tal y como recuerda Norton en su investigación. Por si fuera poco, los resultados de Edison Research han sido desmentidos por la realidad, no solo en esta ocasión, también en el pasado. En diversas ocasiones, Edison Research ha hecho investigaciones que han resultado fallidas tratándose de elecciones venezolanas. Hay un importante registro de Edison Research fallando en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2018 y también en el año 2020. En el caso de la elección del 28 de julio, hubo también algunas firmas nacionales que desmintieron los resultados de Edison Research. Es el caso de la encuestadora Interlace, que tiene un registro de acierto muy importante. Desde el año 2012 solo fallaron en el año 2015. El otro sondeo utilizado por la oposición para cantar fraude ha sido el publicado por la encuestadora venezolana Meganalysis. Un simple vistazo a sus predicciones revela su falta de credibilidad. Si tomamos como ejemplo su sondeo de las anteriores elecciones presidenciales del año 2018, Meganalysis vaticinaba que el 70,9% de los venezolanos no votaría por ningún candidato y que Nicolás Maduro obtendría el 16,2%. Maduro ganó por un 67,84% y la participación superó el 46%. Además, junto a sus resultados, la encuestadora publica valoraciones subjetivas como "esta es nuestra verdad" o "los consultados tienen rabia y no quieren ir a votar, tienen hambre". Por si fuera poco, las redes sociales de Rubén Chirino Leáñez, presidente de Meganalysis, están completamente dedicadas a criticar al gobierno de Maduro. En su mensaje fijado en X, publicado antes de las elecciones, asegura que Venezuela ya cambió y que el chavismo despierta hartazgo. Otro ejemplo, en una entrevista que dio a un medio antes de las elecciones, ya aseguraba que estas eran un mero trámite porque las cartas ya estaban echadas y criticaba al Consejo Nacional Electoral venezolano. La propia cuenta en X de Meganalysis, desde que se celebraron las elecciones, ha pasado de publicar sondeos a convertirse en un altavoz más de medios y cuentas que alientan las protestas y la violencia en Venezuela. Bueno, ese era el video de Elena Villar. Le acabo de pasar una captura a Lautaro, que justo me acordé, perdón, Lautaro. Este es un vivo donde le estoy pateando un montón de penales, mandando información a Lautaro, y vamos a tener paciencia porque lo que le voy a mostrar es un conteo rápido que giraba en algunos grupos del chavismo para ver que la cosa, o sea, no cuadran los números, porque decía que una participación, lo hacía una empresa que se llama Trends, y que decía que había una participación estimada de 14 millones de venezolanos. Al final, hasta ahora, lo que sabemos que fueron a participar 60%,
12 millones según la oposición, y también sobre el CNE ha dicho más o menos lo mismo, que Nicolás Maduro sacaba 7 millones de votos y que Edmundo González sacaba 6.914.000 votos, 49,4 a 48,6. Eso decía el boca de urna que rodaba en los grupos de gobierno. En algunos ya se decía, en algunos poroteos, a ver, para que el que nos está escuchando, todas las unidades o salas situacionales relacionadas con la elección por parte del gobierno como tanto por parte de la oposición llevan un conteo de la gente que ellos estiman que fueron a votar. Y ya por la mañana la oposición había movilizado todos sus electores y por la tarde, o sea, el chavismo ya había movilizado los suyos, pero por la tarde el chavismo empezó a meter, como siempre, la gran mayoría de sus votantes. Acá se supone que dio su diferencia y en algunos conteos, hablando con algunos colegas, le daban exactamente lo mismo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Como sabemos, hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral no publicó ningún dato, así que esto es hablar en el aire. Mientras tanto que la oposición realmente para profundizar en su narrativa tiene una página donde tienen las actas digitalizadas, que era lo que principalmente había trabajado, de juntar todas las actas con el código QR que le da más verosimilitud a lo que ellos sostienen que fue una diferencia fulminante. Bueno, vamos a seguir ahora porque, claro, la construcción de esta realidad supuestamente negada por la institucionalidad venezolana lleva a que tenga consecuencias prácticas, que es pronunciamientos de Estados Unidos, que estuvo con una sala de conteo paralelo en Washington, controlando todo lo que sucedía, y que en el día de ayer, en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, habló Brian Nichols, que es el encargado para América Latina, el hemisferio occidental, como lo llama el Departamento de Estado, y dijo esto. González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, del 28 de junio. En vista de estas claras pruebas, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de Derecho y de los principios democráticos. Señor presidente, me apena abordar la decisión perturbadora de Maduro de expulsar a diplomáticos de varios países de Venezuela, porque su gobierno insistió en la transparencia electoral. Y lamento que nuestros colegas diplomáticos sufran este trato irrespetuoso e intolerante y este desdén por la interacción diplomática, pero esto no debe debilitar nuestra determinación de buscar soluciones basadas en principios que a la larga fortalezcan las relaciones entre nuestras naciones. Señor presidente, debemos seguir firme junto con los venezolanos y la democracia en Venezuela. Seguiremos recurriendo a la democracia y a la acción concertada con la comunidad internacional para asegurar el respeto de los derechos del pueblo venezolano expresado en las urnas. Y seguiremos haciendo un llamamiento al diálogo y la transparencia en vez de la violencia y la represión de la oposición. La sociedad civil y los venezolanos que están exigiendo pacíficamente que se respeten sus derechos. Con el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo venezolano puede avanzar hacia un futuro mejor, en un trayecto más democrático con recuperación económica, prosperidad y para los venezolanos. Instamos a este órgano a que siga prestando atención a esta situación y apoyamos al pueblo venezolano en este. Bueno, que Edmundo González ganó datos. Vení para acá porque ya lo que teníamos que escuchar lo escuchamos, que es básicamente que ellos reconocen la victoria de Edmundo González y que si sale otra cosa ellos van a decir que fue un fraude. Es decir, ya Estados Unidos dice esto en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, es decir, ya tiene una consecuencia práctica la construcción de la narrativa, lo que no avanza en reconocer como presidente a Edmundo González, como presidente electo, pero ya en términos prácticos como lo hizo con Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque está el fantasma de
del desastre que fue Juan Guaidó. Y de vuelta, como esta idea de subimos a un banquito de una plaza a un tipo, lo proclamamos presidente y los países europeos y Estados Unidos lo reconocen y después todos los países periféricos de América Latina y África también hacen lo mismo. Ahora hay un intento de hacer lo mismo, hay un grupo de Lima ad hoc, donde está Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, que más allá de la molestia que puedan llegar a tener, están siendo utilizados como Estados Unidos para alinear un grupo de países malos, los policías malos, y Estados Unidos quiere alinear unos policías buenos. ¿Cuáles son los policías buenos? Como saben, cada vez el policía malo cuando te va a detener o cuando te va a hacer un control, viene de prepo y después viene el policía bueno a arreglar y recomponer las cosas. Lo que le están haciendo a Nicolás Maduro es te lanzo la fiera, te lanzo a Milei a que diga cualquier barbaridad, a que te frontee, y después te lanzo o intento influir en los policías buenos que serían en este rol, que son los países de izquierda, entre comillas, Colombia, México y Brasil. Eso no quiere decir que estos tres países estén alineados con la política estadounidense, sino que es lo que quiere hacer Estados Unidos. Estados Unidos divide las barajitas y en esas barajitas lo que quiere hacer es alinear a esos tres países, y principalmente a través de Lula, para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que haga un conteo o para que negocie su salida. Porque el plan Guaidó, la verdad que es un desastre. La preocupación de Nichol por la economía venezolana es muy cínica porque, bueno, básicamente la crisis económica venezolana es producto en más de un 60% de la grave caída de la economía venezolana, como vimos en otro programa. O sea, la crisis empezó por mala gestión chavista, pero el piso de la debacle económica son las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. ¿Por qué? Porque las sanciones y el bloqueo a vos te permiten crecer muy poquito. Te ponen un techo bajo, un piso aún más bajo, y vos realmente para crecer necesitas entregar todo lo que tenés en tipo una apertura, que es lo que está haciendo Nicolás Maduro para reinsertarse en el poder, pero que básicamente es lo que te permiten hacer los gringos, por tener control de las finanzas internacionales. Esto no quita que el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo en la primera parte de la crisis, tuvo una mala praxis terrible por, yo creo, una mezcla de intereses y una mezcla de no entendimiento de lo que estaba sucediendo, que realmente fue muy grave, ¿no? Pero es que es lo que también explica la gran bronca que hay en muchos venezolanos, ¿no? Bueno, escuchemos ahora la opinión de Lula da Silva, después de hablar con Biden, a ver qué opina él sobre las presidenciales y la reelección. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Bueno, también dicen en su declaración, tienen que ir a los lugares correspondientes. ¿Qué hizo hábilmente inmediatamente Lula le tira esta soga a Nicolás Maduro? Fue al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, a presentar un pedido de que se investigue cualquier tipo de irregularidad. Se adelantó, y que también se adelante algún tipo de escrutinio donde cada uno de los partidos lleven sus actas. El PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriota, lleva los suyos, la oposición lleva las suyas, y el resto de partidos, los otros 8 partidos, 8 candidatos, llevan también las suyas propias para cotejarlas. Es una especie de guerra de actas. Obviamente que la oposición, en mi opinión, no creo que vaya por ahí, porque cree que el Tribunal Supremo de Justicia está dirigido por personas cercanas a Maduro. Y acá también hay otra cuestión que a mí me parece que fue un grave error, que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia era una persona que estaba afiliada al PSUV. Volvemos a lo mismo en lo que decía Delvis Amoroso, y ahora la presidenta del
del Tribunal Supremo de Justicia no sirve para que la oposición, por lo menos la oposición haga lo que haga Nicolás Maduro, no va a reconocer ninguna instancia del poder institucional venezolano, pero para que Nicolás Maduro vaya construyendo una narrativa en el exterior de que la oposición es la que está buscando la vía violenta y la vía insurreccional, ¿no? Vía insurreccional que el día lunes tuvo un gran foco de protesta, principalmente en Caracas y en muchos estados del país. Y acá hay que hacer, como siempre en Venezuela, una separación. Una separación de la bronca legítima de muchas personas que salieron a protestar desde lugares populares. Y después grupos organizados delincuenciales que se dedicaron a atacar la infraestructura pública, escuelas, hospitales, sedes del Consejo Nacional Electoral, estatuas de Chávez, hasta la estatua de la Virgen Coromoto, que no tiene nada que ver, una Virgen de Venezuela, fue atacada. Muchos de estos grupos con armas largas, filmándose, rodeando comisarías, amenazando a los uniformados, a la Guardia Nacional, y que eso generó una represión bastante fuerte, en la cual, según la oposición, según María Corina Machado, hay 16 muertos, según los números de los periodistas de oposición, hay 6 muertos, todos por disparo de bala, cuyo principal epicentro fue el intento de tomar Miraflores, rodear Miraflores. Lo que hizo esta gente fue, salimos desde Petare, y aparte de repetir, la mayor barriada de América Latina, y desde Petare llegamos hasta Miraflores. Como repetir lo mismo del 2002, que fue un llamado a tomar Miraflores, pero con una movilización de oposición de otro estrato social, que el pueblo bajó de los barrios que antes apoyaban a Chávez a manifestar su descontento por el fraude masivo de Maduro. Ese fue el concepto, la explicación narrativa en todos los medios de comunicación, y obviamente que bajó mucha gente descontenta, pero también bajó una gran cantidad de malandros. Y bueno, cuando estaban a punto de llegar a Miraflores, salieron los colectivos armados del chavismo, los colectivos bolivarianos, la gente, los grupos de gobierno, y repelieron ese intento de toma con algunos videos donde se los ve claramente disparando al aire, muchos de ellos. Pero bueno, hay videos para todos los colores. Generó la represión de estos movimientos, de los movimientos violentos y también de alguna protesta, más de 1000 detenidos según el fiscal de la República, Tarek William Saab. Pero hubo una cosa especial también de todo esto, es que se dedicaron también a atacar militantes del chavismo. Maduro habló de 3.000 personas, 3.000 militantes del chavismo que fueron gravemente asediados. Hay videos, muchos de ellos, contando, narrando lo que les pasó. Hay muchos de ellos que están heridos con gravedad. Hay muchos policías que se enfrentaron también a estos grupos delincuenciales, donde estaban presentes las organizaciones delincuenciales, donde generalmente la gran mayoría de los medios se dedica a demonizar porque dice que Maduro las intenta utilizar como forma de brazo armado, brazo criminal para atacarlos. Hablamos del Tren del Llano, del Tren de Aragua. Maduro dice que desde Colombia se metió al Niño Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua, que por mucho tiempo se culpó de ser la persona que lideraba el paso fronterizo por el Darién, junto con otros grupos delincuenciales colombianos, para mandar venezolanos, muchos de ellos criminales, a Estados Unidos. Bueno, veamos este video donde un militante del chavismo cuenta lo que le sucedió. A lanzar bombas molotov, muchísimas bombas molotov para quemarnos vivos. Los que estábamos allá adentro pudimos medianamente apagarlo, pero hubo momentos donde ya el fuego nos rebasó, y pues ahí fue donde tuvimos que evacuarnos en 3 grupos. Cuando escuchamos tiros también, que ya no eran solo bombas molotov, sino disparos, en 3 grupos nos dispersamos, y pues
gritaban como hay que matarlos, hay que conseguirlos, hay que quemarlos vivos. Y bueno, lamentablemente 3 grupos donde 2 se pudieron refugiar y un grupo quedamos a la deriva porque lamentablemente tuvimos la mala suerte de caer en el solar de un fascista o un militante de la derecha, profesor, que nos entregó. Pudimos salir 5 o 6 personas, pero hubieron 4 o 5 que no pudieron y se quedaron allí abajo, pues, y esos son los que hoy están pasando por una situación de salud, fueron golpeados de manera salvaje. Tenemos un hermano de lucha como es el compañero Deini, que lo tiraron de la terraza de la Platabanda y que hoy está delicado de salud. Pusieron gasolina, bueno, y hoy está de verdad entre... Bueno, vamos a cortar ahí entre la vida y la porque muerte. No, vamos a el papel cortar del ahí para alcalde... que no nos baneen el video porque tiene imagen muy explícita. Ya era de alguna manera para mostrarle a ustedes que esto también está sucediendo más allá de lo que se vio en todos los medios, la represión y toda la cuestión. Ya salió la misión de verificación de hechos de la ONU, que es un grupo armado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU muy parcializado en contra del gobierno, más allá de que tiene algunas denuncias que deberían ser tomadas en cuenta por la autoridad venezolana, deberían ser investigadas dentro del sistema de justicia venezolano. Un sistema de justicia venezolano que, bueno, independientemente de la opinión pública que pueda llegar a tener, es muy arbitrario. Se lo intenta pensar que es arbitrario en términos políticos, pero es arbitrario con la persona a pie, en mi opinión, ¿no? Por las historias que uno conoce, por la historia que también cercana que tiene, realmente la justicia venezolana es una de las peores cosas que hay, sobre todo en las regiones de Venezuela. En las regiones de Venezuela que se carteliza con algunos grupos de terratenientes para atacar, por ejemplo, a grupos de comuneros y grupos que luchan por la tierra y les arman casos y toda la cuestión. Es decir, grupos ad hoc que muchas veces incluso se dedican a extorsionar gente y que van independientemente del poder político que haya en Venezuela. A lo largo de la historia, la justicia venezolana, junto con los grupos policiales, tienen muchas historias que repiten una y otra vez. Bueno, más allá de eso, que se muestra en todos los medios, hay una campaña directamente direccionada contra los chavistas, para atacarlos, para lincharlos, para restarles capacidad moral para afrontar lo que el la mega campaña que hay de fraude y tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Que la tesis principal de la oposición es que hay que fracturar el chavismo. Entonces, ahora la campaña está puesta en que los militantes del PSUV que vieron que el chavismo perdió las elecciones tienen que mostrar sus actas. Tienen que romper la disciplina con su partido y mostrar las actas. Y los militares que estuvieron en el Plan República resguardando las urnas también tienen que presentar las actas y presionar para que los militares muestren las actas que demuestran el fraude. Esa es la campaña ahora muy fuerte. Y yo creo que acá está el quid de la cuestión porque, a ver, el gobierno venezolano ha dicho que no puede levantar la data porque fue hackeado todo su sistema electoral y sobre ese vacío se va construyendo una campaña de susurros. Una campaña de susurros de lenta, progresiva, de, che, ¿será verdad esto que está diciendo la oposición? ¿Se habrán robado las elecciones? Y empieza así, de boca en boca, la familia, las redes sociales, los ataques personales, para empezar a quebrar figuras, empezar a quebrar la militancia de base, empezar a quebrar a los cuadros medios y empezar a quebrar a los militares. Hay un grupo de militares que son revolucionarios, están identificados con el chavismo de toda la vida. Hay un grupo de militares que son conservadores y hay un grupo que son institucionales. Esto según el biógrafo de Chávez, Modesto Guerrero. Y el grupo al que están intentando atacar y que dé un paso son esos supuestamente institucionales para que presionen a Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa y es la cabeza hoy por hoy de los militares venezolanos.
Así que más tarda el gobierno venezolano en resolver la presentación de los datos, más esta campaña va creciendo a medida que las protestas fueron rápidamente sofocadas. Y esto es importante porque las protestas en las revoluciones del color van escalando, van yendo de menor a mayor, y los contramanuales para repeler este tipo de operaciones dicen claramente que tenés que apagarla cuanto antes, no tenés que dejar que crezca, ni tampoco tenés que permitir que la campaña te haga repetir las elecciones. Todos los que repitieron las elecciones terminaron tumbados. Y la campaña de fraude termina muchas veces siendo el vehículo de golpes militares o de golpes institucionales. El ejemplo más visible fue el golpe a Evo Morales en 2019, cuando ganó las elecciones. Una misión de la OEA dijo: para nosotros no ganó las elecciones, se cortaron la transmisión de datos. Ya habían unos exit poll que decían que la ventaja era más corta entre Evo Morales y Carlos Mesa y que había segunda vuelta, que era la apuesta de la oposición, ir a una segunda vuelta y ganarle a Evo Morales. Y eso, junto con una huelga de policía y una huelga de militares, posibilitó que le dieran un golpe a Evo. Hubo un elemento que coincide con esto mismo de los ataques a los chavistas, que las figuras claves del evismo, del MAS, del movimiento del socialismo, fueron atacadas, y en algunas de esas figuras incluso le secuestraron a algunos de sus familiares. Hablamos de figuras muy importantes como la presidenta en ese momento de la Asamblea, la presidenta del Senado. ¿Para qué? Para que no estuviesen presentes en las instituciones y que pudiese un grupo minúsculo de opositores reunirse y decir, según el reglamento tal, forzar el reglamento institucional y proclamar una presidenta, como hicieron con Yanine Áñez, que salió con esa Biblia enorme, sacando la bandera huipala, la bandera de los pueblos indígenas, y proclamando ser presidenta de facto de Bolivia. Es decir, eso sucedió. Eso pasó con el respaldo de Estados Unidos, con el respaldo de la Unión Europea, con el respaldo de la OEA, con el respaldo de Argentina, que mandó armamento a mano poder para reprimir después las protestas de los movimientos sociales que se oponían al golpe. Bueno, claramente ahora esto no tiene el mismo picante que otros intentos de desestabilización del gobierno bolivariano, pero intenta entrar en algo donde la oposición nunca logró hacer mucha mella, que es la unidad del chavismo. La oposición solamente en el principio de 2015 con las parlamentarias, después de ganar las parlamentarias en 2016, consiguió el pronunciamiento de algunas figuras claves. La fiscal general de la República en ese momento, Luisa Ortega, que empezó a investigar, de golpe se enteró que había un gobierno dictatorial o ilegítimo en Venezuela y empezó a investigar todo lo que no había investigado antes del gobierno. El que era ministro del Interior, el primer ministro de Interior, que era jefe de inteligencia de Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres, y un grupo de exfuncionarios chavistas descontentos. Pero era gente sin base social, era gente suelta por ahí, y no hubo grandes pronunciamientos militares. Y después, en todas las movidas de 2019 de Juan Guaidó, sí logró el movimiento de militares de bajo rango y de mediano, que, ¿se acuerdan ustedes? Cuando fue el famoso concierto de Venezuela ID, que fue la previa a intentar entrar camiones con ayuda humanitaria, que en realidad eran una caja de alimentos y una caja de medicamentos, que era la excusa, toda esa campaña llevada, motorizada por Estados Unidos, y las cajas eran, por ejemplo, de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado, la USAID, eran una excusa para forzar una ruptura de los militares, y se dio la batalla de los puentes, que eran por un lado estaban los ex guarimberos, como se llama, la base opositora, intentando entrar estos camiones, y del otro lado los militares venezolanos junto con algunos seguidores del chavismo intentando repeler esa entrada de esos camiones. Fue algo realmente
digamos, muy extraño porque desde Colombia se intentaba forzar la entrada de unos camiones y esos camiones nunca entraron. Bueno, par de meses después, por eso digo que vienen con delay siempre todos los movimientos de la oposición, vino una movida militar donde recordarán ustedes en julio, gobierno de Donald Trump, contexto de máxima presión, sanciones, bloqueo, proclamación de Juan Guaidó y todo lo que ya conocemos, le venden el buzón a Trump se lo vende Juan Guaidó diciéndole: si me proclamo hay 4.000 militares de alto rango que se me van a cuadrar. Y después va John Bolton, su asesor de seguridad nacional, y le dice: tenemos un grupo de altas figuras del chavismo que se nos van a plegar. Entre ellas estaba el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y en ese momento el jefe del SEBIN, Christopher Figuera, que en comunicación con Estados Unidos le dijeron a ellos que en el momento dado iban a reconocer a Juan Guaidó a través de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia como presidente de Venezuela, como presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué sucedió? Christopher Figuera fue y liberó a Leopoldo López, que era con el que hablaba el enlace con los gringos, lo liberó. Se fueron a un distribuidor Altamira, que es un sector de una autopista de Venezuela, con otro grupo de altos oficiales, y dieron un pronunciamiento a las 5 de la mañana, todos nos despertamos, esta gente estaba a oscuras, recién trasnochada, llamando a las instituciones que se le cuadraran a Juan Guaidó. Pasaron las horas y Leopoldo López y Juan Guaidó lo llamaban a Michael Moreno, no atendía, lo llamaban a Vladimir Padrino López, no atendía, y empezaron a llegar a todos los opositores, todos los altos dirigentes. No recuerdo si en ese momento fue María Corina Machado, pero María Corina Machado estaba de acuerdo, porque María Corina Machado estaba de acuerdo con toda la locura que hizo la oposición. De hecho, pedía mucho más, ¿no? Una intervención militar. Se sacaron la foto con estos militares y después, cuando Michael Moreno, el presidente del TCJ, y Vladimir Padrino López no le dieron bola, empezaron a vivir despavoridos los dirigentes de oposición y quedó Leopoldo López y Juan Guaidó pintados, mientras los militares venezolanos avanzaban contra una multitud que le disparaba balas. De milagro no hubo muertes ahí realmente, y los militares que tenían sus fusiles también disparándole a ellos. La cuestión es que estos militares y Leopoldo López se escaparon a las embajadas. Leopoldo López quedó como habitué, como huésped de la casa del embajador de España en Caracas. Y la cuestión es que la cosa, lo que terminó sucediendo fue que Michael Moreno no quiso participar de golpe porque él quería ser presidente, al tiempo fue removido de su cargo, no apareció nunca más, pero Vladimir Padrino López se cree que participó de toda esta movida para revelar quiénes estaban en contra de Nicolás Maduro. Bueno, ahora con claridad hay todas las señales de que hay una operación similar con delay, que este es el intento de generar los susurros adentro del chavismo y más adelante intentar una fractura. Hay un comunicado que está a la espera de Colombia, México y Brasil, donde seguramente después de una comunicación entre los tres presidentes se pida un conteo manual. Y acá entra la cuestión de qué va a hacer Estados Unidos, porque hay un cambio de gobierno y realmente el gobierno que pueda venir de Donald Trump tiene el piso, esta movilización está construyendo un piso, o sea, esta movida de María Corina Machado está construyendo un piso para de vuelta volver al esquema de gobierno paralelo, ¿no? Un presidente nuevo, un gobierno, una institucionalidad aparte. Y ya hay algunas figuras como Eric Prince, antes director de Blackwater, la contratista militar muy conocida por sus delitos
de lesa humanidad en Irak, que está pidiendo que se le suba la recompensa a la cabeza de Maduro a $100 millones para ir y asesinarlo o arrestarlo. Ese es el panorama hoy por hoy. Esto continúa y bueno, para mí el escenario más factible es que puede llegar a bajar un poquito, se va a mantener la manifestación, va a continuar esta campaña de legitimación y lo que tiene Maduro a su favor es que, además de haber capeado todo esto muchas veces, no tiene una movilización tan grande enfrente y continúa con la gran mayoría del chavismo unido detrás de él, porque todo esto que sucedió con las manifestaciones, con la violencia, termina abroquelando al chavismo. La oposición, más allá de que ha aprendido muchas cosas, sigue cometiendo los mismos errores. La violencia, de alguna manera, lo que hace es unir a todo el chavismo. Pero bueno, si el gobierno o la cabeza del gobierno no logra construir una narrativa para salirle al paso a esta campaña de fraude, realmente va a empezar a hacer un poco de ruido, creo yo, porque va a venir articulada con otras acciones. Las otras acciones es el imaginario de que Maduro, como Pérez Jiménez, el dictador de 1950, 58, hizo un fraude en 1957 con un plebiscito y que después le dieron un golpe con un movimiento bastante grande social, y ese es el imaginario que María Corina Machado va a intentar revivir para buscar que eso se repita. Para mí, hoy por hoy, si el Maduro aguanta, tiene aliados internacionales para bancarla, tiene ya la historia de todo un esquema armado, un modelo económico de crecimiento que le va a permitir capear esto, pero hay que ver cómo eso se va dando y inmediatamente ahora Maduro para intentar descargar toda la energía seguramente que lanza la campaña de gobernadores de regionales, se convoca esa nueva elección, pero bueno, ese es el panorama hoy. Bueno, le voy pidiendo que dejen su me gusta, su compartido y se suscriban al canal, por favor. Y mientras tanto, bueno, me despido de este programa. Hoy no vamos a tener preguntas porque es ya 1 hora y media, che. Y Lautaro tiene un programa después, dentro de media hora, que va a continuar hablando de Venezuela. Hasta la próxima. Chau, chau.